Yo creo en un Dios de planes. Yo no creo en un Dios de improvisación. Yo creo en un Dios que lo tiene todo planeado, que Él sabe perfectamente cada una de las cosas, que Él conoce todo. Es más, la Biblia dice que Dios conoce hasta cada uno de los pelos que tenemos en la cabeza. A algunos la tiene fácil, otras no tanto, ¿vale? Pero con algunos lo tiene bastante fácil Dios. Pero Dios conoce todas las cosas. Y Dios también conoce los planes para sus hijos. Y es bueno saber, como dice Jeremías, que Dios tiene planes para mí y que son buenos planes. Y nosotros creemos que Dios tiene un plan para esta iglesia, para esta casa. Dios nos ha puesto en esta ciudad, en esta tierra, con un propósito. A muchos nos ha traído de fuera, nos ha puesto en este lugar, porque Dios tiene un propósito para eso. Y creemos en un Dios de planes. Y la iglesia tiene un plan del Señor. Y durante los últimos meses del año pasado hemos estado orando para ver lo que el Señor quería continuar haciendo en nuestras vidas este año 2025. Y vamos a leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, que es la versión que te va a salir ahí, porque es la versión que creo que más se entendía, pero cualquier versión que tú tengas está bien. Dice, por eso ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Muy bien, este pasaje es precioso porque este pasaje esconde muchas cosas. Este pasaje habla de que nosotros somos una familia y muchas veces hemos hablado de esto, somos una familia. En el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué nombre tenemos? ¿O cómo somos llamados? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Cristo. Somos una familia. Nosotros, los que estamos aquí, pero todos a lo largo de todo el mundo que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, son parte de la familia de Cristo. Somos una familia. Y es bueno saber que pertenezco a una familia importante. Dice luego, somos sacerdotes al servicio del Rey. Un sacerdote es aquel que trabaja para el bienestar de la familia. No solo somos parte de una familia, sino que tenemos que colaborar por el bienestar de nuestra familia, que es la familia de Cristo. Somos su pueblo. Él nos sacó de la oscuridad del pecado. ¿A cuánto Dios los ha sacado de la oscuridad del pecado? A todos. Él nos ha sacado y nos ha hecho entrar en su luz maravillosa. Por eso termina diciendo el pasaje, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Y el lema que tenemos como iglesia para este año 2025, lo hemos dicho en la reunión de líderes que tuvimos hace un par de semanas, no nos calentamos mucho la cabeza. El lema es, a ver, lo lee conmigo. Otra vez, así me... 1, 2 y 3, ya. Somos iglesia. Somos familia de Cristo. Ese es el lema que nosotros hemos puesto para la iglesia, Comunidad Cristiana de Esperanza, para este año 2025. Somos iglesia. Y tú me podrás decir, sí, Cristian, muy bien, ya lo sabíamos, somos iglesia. Pero hoy y a lo largo de este año vamos a ver lo que Dios espera de su iglesia. ¿Qué clase de iglesia tenemos que ser? ¿Qué clase de familia Dios espera que nosotros seamos? Pero somos su iglesia. Somos la iglesia de Cristo aquí en Badajoz. Somos la familia de Cristo. Gloria a Dios por ello, pero también tenemos una misión, un trabajo que hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer, pásame la otra, a ver. ¿La otra? ¿La otra? Esa. Gracias, Gerard. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo que tiene la iglesia, la familia de Cristo? ¿Qué dice ahí?
alcanzar, restaurar, discipular y ese es el trabajo que tiene la familia de Cristo. Nosotros, nuestro trabajo, como termina diciendo el pasaje de Primera de Pedro, es anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pertenecemos a la familia de Cristo. Hemos sido restaurados, sanados, limpiados. Aquí hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra tarea es anunciar esas maravillas, alcanzar a personas que sufren para llevarles este mensaje transformador. El Espíritu Santo puede transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Espíritu Santo puede transformar. Cuando las personas son alcanzadas, el trabajo de la familia de Cristo es ayudar a que esas personas sean restauradas. Después, hacerlas discípulos de Cristo y enviarlas a que sigan haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Amén. Entonces, ese es el trabajo de nuestra iglesia. Alcanzar, restaurar, discipular y enviar. Pero quiero que hoy podamos ver rápidamente, porque luego quiero contarte varias cosas muy bonitas, pero rápidamente quiero que vayamos a la Escritura y que veamos dos aspectos que la iglesia, la familia de Cristo, su iglesia, tiene que tener. Dos características que la iglesia de Cristo tiene que tener. Hechos capítulo 13, versículo 22. No podemos ser cualquier iglesia. No podemos ser una iglesia adaptada a nuestras costumbres, nuestras necesidades o nuestra forma de pensar. La Biblia, en el pasaje que hemos leído de Primera de Pedro, dice que somos el pueblo ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, nuestra tarea es ser el pueblo de Dios, no nuestro pueblo. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí encontramos a David, un hombre como tú y como yo, con las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Pero David alcanzó algo que es muy difícil de alcanzar. La Biblia, en el pasaje que hemos leído ahora, dice que David halló o alcanzó tener un corazón conforme al de Dios. Es fuerte que Dios diga: David, tiene un corazón conforme al mío. El corazón de Dios, ¿cómo es? Puro, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, un corazón perfecto. A Dios no le agrada cualquier cosa, pero dice que encontró en David un hombre conforme a su corazón. Y creo que la primera característica, o lo primero que tenemos que nosotros pensar, es que tenemos que ser una iglesia conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. No podemos ser cualquier iglesia. No podemos ser cualquier familia. Nuestra familia, la iglesia, Comunidad Cristiana de Esperanza de Badajoz, tiene que ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Que el Señor mismo pueda decir: esta iglesia, mi familia, es una iglesia que tiene mi corazón. Y eso no se gana de cualquier manera. Ese título no se regala. Ese título no se da estudiando simplemente la Biblia. Ese título requiere un sacrificio. Y David supo pagarlo. Y quiero que hablemos de dos características de David. La primera, David amaba, deseaba la presencia de Dios. Para David, la presencia de Dios era una prioridad. Era su prioridad número uno. La presencia de Dios para David era lo más importante que él podía tener. Y te voy a poner en situación. Ya la mayoría o todos conocen esta historia, pero es bueno que la recordemos. Saúl, el pueblo de Israel, vamos un poquito más para atrás, el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba bien.
Y el pueblo de Israel tuvo a lo largo de la historia varios gobernantes que la Biblia los llama jueces. ¿Sí? Tuvo jueces, personas que Dios ponía en momentos específicos para poder guiar al pueblo. Gedeón, Sansón, entre algunos. Pero el pueblo, cuando ya fue creciendo, empezó a decir que quería un rey. Entonces Dios puso un rey para el pueblo de Israel. ¿Quién era? Saúl. ¿Recuerdan la historia? Dios eligió a Saúl, cogió a Samuel, profeta, le dijo, unge a Saúl que yo lo voy a usar como rey. Y Saúl era un hombre que Dios había elegido, no era cualquier hombre, era un hombre bueno, era un hombre con capacidades. Si no, ¿usted cree que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Si Dios eligió a Saúl es porque Saúl tenía las capacidades para poder ser un buen rey. El primer rey de Israel, imagínense. Saúl fue un escogido por Dios. Fue ungido por Dios. ¿Recuerdan el profeta Samuel ungiéndolo con aceite a Saúl? Era un hombre ungido, pero un hombre que en algún momento de su historia se empezó a desviar. Y recuerdan que los filisteos, ¿qué hicieron? ¿Se robaron qué? El arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto en esa época? La presencia de Dios. No había un templo como el que nosotros tenemos ahora, era un tabernáculo. Dentro de ese tabernáculo había un arca que representaba la presencia de Dios. Hoy nosotros no necesitamos esa figura porque ¿qué tenemos? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Eso fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero en esa época la figura de la presencia de Dios estaba representada en un arca, que no era simplemente un arca que habían construido, no, había poder de Dios ahí. Es más, cuando los filisteos se la llevan, ¿vale? Se la llevan, lo ponen al lado de su Dios, el arca. ¿Y saben cómo amaneció al día siguiente la figura del Dios de los filisteos? Arrodillada delante del arca del pacto. Al otro día la levantaron a su Dios. Al otro día, ¿saben cómo apareció? Degollada. No era un arca construida. La presencia de Dios estaba en ese lugar, a tal punto de que si alguien iba y la tocaba, moría instantáneamente. O sea, era la presencia de Dios que estaba ahí. Y Saúl la perdió. Se la llevaron los filisteos, pero a Saúl dijo, no me importa porque yo tengo mi puesto, mi reino, tengo mi gente, tengo mi pueblo, tengo mis riquezas, yo no necesito, soy sabio, no necesito a Dios. Y por hacer esta declaración, por no importarle la presencia de Dios en su pueblo, en su vida, en lo que él hacía, dice la Escritura de que Saúl fue desechado como rey de Israel. Fue desechado porque no le importó la presencia de Dios. Y cuando uno no tiene la presencia de Dios en su vida, toma malas decisiones. Saúl tomó malas decisiones, no obedeció al Señor. Y por eso fue desechado por Dios. Pero Dios después elige a un chaval que era bastante guapo, el último de los hermanos. ¿Recuerdan al padre Isaí? Que le dijeron, bueno, vamos a ungir, y empezó a traer a todos. Y no tiene, ay, tengo otro hijo. Sí, hay alguno que me queda por ahí, pero te lo traigo. Trae lo que ese es. Un chaval que era despreciado, que tenía el menor de los trabajos, que era el menor de importancia en su familia, Dios lo eligió. Y dice que el profeta Samuel tuvo que ir a ungirlo. Pero después David tuvo que esperar 15 años para poder sentarse en el trono. Imagínense, ¿cuántos han recibido una promesa de parte de Dios alguna vez en su vida? Y cuando uno recibe una promesa, ¿cuándo quiere que se cumpla? Bueno, David tuvo que esperar 15 años. 15. Tuvo oportunidades, recuerdan, en la cueva de matar a Saúl y coger un atajo. No lo hizo porque él era temeroso del Señor. 15 años esperando el cumplimiento con fidelidad del Señor. Esto nos habla, hermanos, de que tenemos que saber esperar. Hay que esperar el tiempo de Dios, no hay que coger atajos, hay que esperar. Si Dios te prometió que iba a hacer algo en tu vida, en tu familia o en lo que sea, tranquilo, aunque tarde, dice la Biblia, esa promesa va a llegar. No te apresures. Y David supo esperar. Tuvo oportunidades, pero él supo esperar. Y cuando realmente ya pudo sentarse en el trono, lo primero que hizo, lo primero que decidió como rey de Israel fue: vamos a buscar a los filisteos porque yo tengo que traer la presencia de Dios a este lugar.
si yo quiero que mi reinado sea fructífero, si yo quiero que lo que yo haga pueda salir bien, entonces lo que necesito es la presencia de Dios. Segunda de Samuel 6 dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió hacia de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Yo quiero que me vaya bien. Necesito la presencia de Dios. Hermanos, si queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, si queremos ser la familia que Dios quiere que seamos, necesitamos la presencia de Dios. Tenemos que anhelar la presencia de Dios. En Éxodo 33, Moisés, elegido por Dios, un hombre elegido por Dios para guiar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, una promesa de parte de Dios. Dios habla con él y le dice: ve caminando, yo enviaré uno de mis ángeles contigo. ¿Y qué le dijo Moisés? Yo no quiero uno de tus ángeles. Yo, ¿sabes lo que quiero? Que tú vengas conmigo. Si tú no vienes conmigo, no me pidas que yo me mueva. Moisés tenía claro que lo que él necesitaba era la presencia de Dios. Hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, necesita estar llena de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿ahí qué? Está la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo cuando venimos a la iglesia? Reunirnos en nuestro propio nombre. ¿Sí? ¿Reunirnos en el nombre de quién? De Dios. Reunirnos en su nombre. Y si nos reunimos en su nombre, entonces Dios estará con nosotros, su presencia. La iglesia de Cristo necesita la presencia de Dios. La primera característica que este año tenemos que trabajar y seguir trabajando, trabajar y trabajar, es porque la presencia de Dios esté con nosotros. Pastor, ¿y la presencia de Dios se puede ir? Pregúntale a Saúl. Pregúntaselo. Escogido por Dios, ungido por Dios. Dios le dio todo lo que necesitaba, pero se olvidó de lo más importante, que era la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios no está en un lugar, muere. Por eso el reinado de Saúl murió, porque no anheló la presencia de Dios. Tenemos que anhelar la presencia de Dios todos los días, por más que llevemos tantos años como iglesia, tantos años en la congregación, por más que tengamos un montón de conocimientos, títulos o cargos, no nos debemos olvidar que lo más importante que venimos a hacer a este lugar es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que más anhelamos es que no uno de nosotros esté aquí, sino que la presencia de Dios esté en este lugar. ¿Cuántos de ustedes seguramente ahora, cuando prepararon las Navidades y las fiestas, invitaron a familia, prepararon la mesa, prepararon todo? ¿Lo hicieron o no? Compraron cosas nuevas, la vajilla que no sacamos, se mudaron. Yo he visto fotos de varios, he visto por las redes sociales, que se ponen, cuando viene la familia, todos bien vestidos. ¿Por qué? Porque uno recibe a su familia, recibe a gente. ¿Y cómo la quiere recibir? Bien, con su mejor comida, con su mejor ropa, con todo lo mejor que tiene. Cuando nosotros entramos a este lugar, lo primero que tenemos que pensar es: ¿cómo está mi corazón, mi vida? Para que la presencia de Dios venga a este lugar. ¿Está mi casa, yo, preparada para que la presencia de Dios hoy esté aquí? No la de mi hermano. Porque hay veces que nosotros nos equivocamos de nuestro rol. Y nosotros vemos si los hermanos están o no están. Ese tiene la presencia. Yo no estoy para detectar quién tiene o quién no tiene la presencia de Dios. La Biblia dice que yo soy el dueño de mi vida y el responsable de lo que yo tengo que hacer. Y mi preocupación hoy es: estoy hoy a cuentas con el Señor para que la presencia de Dios esté en mi vida y en este lugar. Eso debería preocuparnos todas las veces que entramos por esa puerta. ¿Cómo vengo hoy a la iglesia? Vengo preparado para que Dios pueda entrar en mi vida y por lo tanto en la iglesia, mis hermanos. Si todos nos preocupáramos por eso, la presencia de Dios descendería con tanta fuerza que no nos podríamos mantener de pie. Y eso es lo que tenemos que anhelar, estar preparados para la presencia de Dios. Y lo tenemos que anhelar
más que cualquier otra cosa, la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo segundo, estoy yendo rápido porque ahora quiero presentarte algo que ya le presentamos a los líderes, a los servidores el otro día, pero que quiero presentarle a la iglesia. Faltan bastantes hoy y lo iremos presentando. Pero la segunda característica, la primera es la presencia de Dios. La segunda característica es compartir la misma pasión que Dios. ¿Cuál es la pasión de Dios? ¿Cuál? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, no levantes tu mano por si hay alguien que no tiene, pero todos tenemos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen amigos? Todos tenemos amigos, ¿no? Buenos amigos, ¿sí o no? Generalmente nuestros amigos, cuando los elegimos, ¿por qué los elegimos? ¿Porque tienen dinero y que nos inviten a cosas? No. ¿Por qué elegimos a nuestros amigos? Por afinidad y porque comparten generalmente lo mismo que a nosotros nos gusta, ¿sí o no? Generalmente es así. Yo tengo amigos que comparto, por ejemplo, la pasión por el deporte, la pasión por cualquier otra cosa, nos gusta lo mismo, entonces nos relacionamos porque nos gusta lo mismo. Generalmente muchos de los que estamos aquí nos relacionamos, algunos comer, dice, algunos su pasión es comer y por eso se relacionan bien. ¿Por qué muchos de nosotros somos amigos, aparte de hermanos en la fe? Porque compartimos algo que nos une, ¿qué es? El Señor, la iglesia. Y tenemos amistad, quedamos a comer, nos juntamos y demás. Mis amigos tienen que compartir las mismas pasiones o los mismos gustos que yo, igual que tus amigos. Ahora, la Biblia dice que en 2 Corintios 5, búscalo conmigo, versículo 19 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que Dios nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser a sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Amén. ¿Cómo somos llamados ahora? Amigos de Cristo. Y si somos llamados amigos de Cristo, por lo tanto tenemos que compartir la misma pasión que tiene Cristo. ¿Y cuál es la pasión que tiene Cristo? Las almas. Por tanto, ahora son mis amigos y vayan anunciando a todo el mundo que Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. La iglesia de Cristo, la familia de Cristo tiene que compartir la misma pasión que Cristo. Una iglesia, una familia que no ame a las personas, que no esté apasionada por predicar la palabra de Cristo en la calle, saliendo a buscar a los enfermos, saliendo a buscar a aquellos que están, como hablaba Raquel hace un rato, siendo prostituidos, como aquellos que están drogándose en el alcohol, aquellos que están tirados. Una iglesia que no está apasionada por compartir el evangelio de Cristo no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo comparte la misma pasión que Cristo tiene, que son las almas. Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo de Dios? Levante su mano. Y van a recibir poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Wow, yo quiero poder de Dios. Yo quiero el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? No sé, para hablar en lengua. ¿Saben para qué viene el poder y el Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia? ¿Saben para qué? Para hablar de mí en Jerusalén, en el territorio de Judá y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Dios no empodera a ninguna iglesia que no tenga la misma pasión que tuvo Cristo, que son las almas. La iglesia de Cristo tiene que estar apasionada por las personas. No por las reuniones, no por los cultos, no por las tradiciones, ni siquiera por las doctrinas, ni la forma de hacer las cosas. Una iglesia de Cristo, la iglesia que Dios espera que nosotros seamos, es la iglesia que está en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos. Una iglesia que anhele su presencia,
y una iglesia que comparta la misma pasión que tuvo Cristo, que son las almas. Y eso es un trabajo importante, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es para nosotros. Yo vengo aquí y yo quiero que me atiendan, que me ayuden. Sí, la iglesia te va a ayudar, la iglesia te va a sostener, la iglesia te va a acompañar, pero siempre el fundamento de la iglesia es hacer discípulos, alcanzar a personas. ¿Alguna vez has estado ingresado? ¿Sí? Yo sí. Algunos mucho tiempo. ¿Y cuándo te dan el alta? Cuando ya estás bien más o menos, ¿sí o no? Tú le dices al médico, tú imagínate, te dan el alta, estás ingresado porque necesitas ser curado, necesitas que te pongan medicina, necesitan que te atiendan los médicos, pero cuando ya están bien, ¿qué hacen los médicos? Te dicen, muy bien, vaya a su casa y te dan una cita, vuelva para consulta, para revisión después de X tiempo. ¿Sí o no? Tú imagínate, tú estás en el médico y le dices, no, ya estoy bien, ay, pero me puedo quedar más porque quiero que me sigan atendiendo. No, tú ya estás sano, tú tienes que salir. Porque aquí tiene que venir otro. Aquí hay que atender a más gente. Ay, no, pero a mí me gusta estar aquí, porfi. Yo quiero que me sigan cuidando porque me traen la comida, porque me cambian la sábana, porque, ay, yo porfa. No, tú ya estás, tú ya lo necesitaste, ya está. En algún momento de tu vida lo vas a volver a necesitar. El hospital va a estar abierto para ti, pero tú ya estás fuera. Esta cama la necesita otro. Hermano, la iglesia tiene que ser igual. La iglesia no puede estar siempre atendiéndote a ti. La iglesia viene, te atiende, te restaura, pero llegará un momento en el que tú ya estás sano para salir fuera y dejar lugar a otro, para que esa persona también sea restaurada como tú lo has sido. Si tú te crees que eres el centro del universo y siempre hay que estar llamándote por teléfono, atendiéndote, cada vez que no vienes a la iglesia hay que estar preguntándote por qué no has venido, no has entendido el funcionamiento de la familia de Cristo. No eres tú el importante, menos soy yo. Los que servimos en el altar somos los menos importantes, los más pequeños de todos. No somos lo importante nosotros, lo importante es la pasión de Cristo, que son las almas. Yo vengo, soy restaurado, pero soy restaurado para luego dejar la cama para que venga otro que tiene una necesidad y sea restaurado. Hermano, si ya has sido restaurado por Dios, si ya estás sano, tu trabajo es salir y buscar personas que necesitan a Cristo. Es la pasión. Es la pasión de Cristo. Las personas, las almas. Esa es la iglesia, la familia que Dios espera que seamos. La iglesia que estén anhelando la presencia de Dios, pero también una iglesia que esté apasionada por lo mismo que le apasionó a Cristo. Y Dios no empodera ninguna iglesia que no esté apasionada por las almas, porque la presencia de Dios, el poder de Dios no es para ti. Viene sobre ti, pero siempre es para darle a otros. No, yo quiero el poder de Dios porque si tengo el poder de Dios, todo lo que toque mis pies va a ser mío en el nombre de Jesús. Estás equivocado, el poder de Dios no es para ti. El poder de Dios, la unción del Espíritu Santo siempre es para que des tu vida por los demás. Esa es la familia de Cristo. Esa es la iglesia que Dios espera que seamos para esta tierra, para este momento. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar. Ser la iglesia que Dios quiere que seamos, no cualquier iglesia, no la iglesia que nosotros pensamos que podemos ser, la iglesia que Dios espera que seamos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto?